un vistazo general de las cosas, podemos ver en esta diapositiva que coloqué aquí un vistazo rápido de cómo están distribuidos los tiempos bíblicos a lo largo del año. Si vemos de inicio al lado izquierdo hasta el lado derecho, pues básicamente vamos a encontrarnos con dos grupos de fiestas, las cuales son conocidas generalmente como las fiestas de primavera y las fiestas de invierno. Son 7 santas convocaciones. Entonces, recordemos que para los israelitas, ellos pues básicamente se regían y se rigen por un calendario que es distinto al nuestro. Nosotros utilizamos un calendario que se le conoce como el calendario gregoriano, básicamente en honor a Gregorio, que fue uno de los que ingenió este sistema para poder pues hacer un seguimiento de los días a lo largo del año, y este calendario es solar. Sin embargo, el calendario bíblico que vemos en las escrituras es un calendario lunar, y como tal, el mismo pues claramente tiene sus propios meses, con sus secuencias también, un poquito diferente al de nosotros. En algunas cosas vamos a ver que obviamente es similar, como que los meses tienen conjuntos de días similares a los nuestros, pero en esencia es distinto. En Israel se guardan dos calendarios, se guarda el calendario civil y el calendario religioso, que en un sentido es como para nosotros lo que podemos pensar como el calendario natural y el calendario fiscal, ¿cierto? Cuando las empresas hacen un cierre fiscal y este tipo de cosas, bueno, de manera similar, en Israel se tienen dos calendarios, el calendario civil y el calendario religioso. Entonces, cuando nosotros vemos que se nos habla de meses y fechas y días en las escrituras, básicamente a eso es a lo que está apuntando. Revisábamos el domingo, cuando estábamos estudiando acerca de la festividad de la Pascua, que pues cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo hizo estableciendo 7 ciclos, ¿cierto? Es decir, 7 santas convocaciones. Y la primera que Dios estableció para esto, pues se le conoce o él la denominó como Pascua, que en hebreo es Pesach. Esta fue la primera, con ella los sacó de Egipto. Inmediatamente después el Señor vino a darles las otras fechas de las siguientes santas convocaciones. Cuando observamos aquí el primer conjunto de santas convocaciones, el primer grupo de fiestas, debajo coloqué las fechas de las mismas para que podamos pues, tener una noción básicamente de cómo y cuándo ocurrían las cosas. Si Pascua era la primera, que básicamente ocurrió el 14 de Nisan, y después en los años subsecuentes a lo largo del tiempo, en esa misma fecha lo celebraban, al siguiente día, del 15 al 21, durante 7 días celebraban esta celebración de panes sin levadura. Posteriormente, el 17, es decir, inmediatamente 2 días después de que arrancara esta fiesta, celebraban a mitad de la semana primeros frutos. Por esa razón el jueves vamos a ver como la tercera parte de esta entrega. Entonces, panes sin levadura podemos entender que se extendía por 7 días y casi en el intermedio de la semana estaba primeros frutos. Después de esto vemos que hay un día más o una celebración más, aquí como en el medio, un poquito sola, que se llama Pentecostés. Y esto pues básicamente a lo que nos apunta, tal vez es como el término con el cual nosotros estemos más familiarizados como cristianos, nos apunta claramente a aquel momento en el cual el Espíritu Santo fue enviado y vino lo que conocemos como la democratización del Espíritu Santo. Pero esto básicamente se corresponde con una santa convocación también. Entonces esto nos ayuda a nosotros a entender que pues Dios no hace nada como al azar, ¿cierto? Todo obedece a un orden superior de nuestro amado y sabio y poderoso Dios, el cual está en control de todas las cosas. Ahora bien, después de esto vemos que vienen las festividades de invierno. Entonces aquí vemos que tenemos trompetas, expiación y tabernáculos. Estas 3 básicamente vienen a ocurrir en nuestro calendario natural, básicamente como entre septiembre en adelante, ¿cierto? Estas también están seguidas y pues esto apunta a otra realidad. Las primeras 4 santas convocaciones que vemos aquí, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, estas se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra. Por eso veíamos el domingo que se nos hablaba que
o Juan el Bautista vino a pronunciar estas palabras cuando vio a Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese lenguaje que Él utilizó no fue un accidente. Él estaba apuntando básicamente al cumplimiento del tiempo bíblico, conocido como Pesach, que por siglos Israel celebró sin entender cabalmente a lo que se apuntaba, que era una realidad mayor, ¿cierto? Ellos celebraron una fiesta que en ese momento Dios pues les había establecido y tenían que hacerlo año a año, no era algo pues claramente perfecto, obedecía un diseño mayor, y después pues ya vino el cumplimiento de lo perfecto en la persona de Jesús. Después, estas 4 fiestas entonces se cumplen en su ministerio. Pentecostés, cuando el Señor envió su Espíritu Santo a la comunidad de los apóstoles y discípulos que estaban allí, y ahora nosotros también a través de la fe, pues podemos, bendito sea el Señor, optar por esta bendición. Después de esto, entonces quedan estas 3 fiestas ahí como en un paréntesis. Aquí apunta esto. Esto nos apunta, mis amados hermanos, a ese momento que todos nosotros anhelamos y que clamamos y que ojalá estemos orando, que es por el retorno del Mesías, ¿cierto? Cuando suene la final trompeta, dice el apóstol Pablo, entonces seremos arrebatados en los aires y vendrá el Señor por su iglesia, por aquellos comprados a precio de sangre, por aquellos salvos, por aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Y después de esto, las siguientes fiestas nos apuntan a los juicios de Dios sobre la tierra y luego a el tabernáculo de Dios en la tierra. Cuando nos habla el profeta Ezequiel, por ejemplo, que dice, he ahí el tabernáculo de Dios con ellos, a lo que se está apuntando es a esa era ya post-rapto, cuando el Señor pues vienen otras realidades para la humanidad y el Señor viene a morar aquí con nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Que todos estemos anhelando esto. Entonces, esto quiero que sirva a manera de introducción de lo que vamos a observar con respecto a panes sin levadura. Después de esto vamos a ver un poquito acerca del registro histórico y después, bueno, cómo se cumplió esto en Jesús y cuál es la aplicación para nosotros hoy. No quisiera avanzar con la enseñanza sin antes hacer de pronto algún tipo de clarificación que es importante. De pronto aquí hay personas que tienen unos más, otros menos tiempo de estar en el cristianismo. Entonces, independientemente del tiempo que usted tenga, de pronto en algún momento ya se ha topado o se va a topar, o tal vez no le pase, pero es nuestro deber como pastores avisarle que hay personas que con estos temas se confunden un poquito y algunos mucho. ¿En qué sentido, pastor? Bueno, en el sentido de que cuando escuchan sobre el Antiguo Testamento y dependiendo del trasfondo del cual la persona provenga, muchas veces esto lo traducen a rituales en el Nuevo Testamento o cosas que ellos debieran observar ahora como cristianos y se presta para desde legalismo a malas interpretaciones de las Escrituras y por último, lo más grave, hasta herejías. Este servidor que está aquí ha sido testigo de personas que con una intención buena, con una motivación correcta de aprender de la Biblia, se han expuesto a doctrinas de error y han terminado negando a Jesucristo y se han vuelto, como decir un judío, abriendo y cerrando comillas, el cual niega a Jesús y espera de una manera ilusoria venir a justificarse delante de Dios por la ley, lo cual nadie ha podido hacer, solo Jesús lo pudo lograr. Entonces, ¿cuál es la posición de nosotros los cristianos y la Iglesia Casa del Pan respecto a esto? A todos los eventos y las circunstancias que le ocurrieron a Israel y a Jesús en el Antiguo Testamento, básicamente vienen a representar verdades espirituales. Y esto lo podemos constatar nosotros en lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses. Leo para ustedes esto que tienen aquí. Él dice, no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Cuando él habla de días de fiesta, lunas nuevas y todo esto, nos está hablando de prácticas que estaban registradas en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. Todo esto se le conoce en el lenguaje del Nuevo Pacto como sombras. ¿A qué se refiere cuando dice sombras? Bueno, pensemos en un objeto que proyecta una sombra. La sombra no es el objeto. Nos puede dar, digamos que, alguna noción de la forma, a veces tal vez de las dimensiones que pueda tener, pero por definición
La sombra no es el objeto, es imprecisa. El objeto al cual la ley le hacía sombra básicamente era a Cristo. Él es la figura perfecta, Él es el que supera el sacerdocio arónico, Él es el cumplimiento de todas esas realidades. Él como Cordero de Dios satisfizo ese requerimiento y no necesitamos que venga otro Cordero a hacerlo. Todo lo que la ley guardaba básicamente era, en un sentido, ilustraciones de esa santidad que en el Señor nosotros tenemos que vivir y que no íbamos a poder alcanzar, y que Dios lo planeó que fuese así. Dice la Escritura, para encerrar todo bajo pecado, para que después, por medio de la misericordia, Él justificara al gentil y al judío. Eso es parte del plan supremamente sabio de Dios. Entonces, en la ley nosotros tenemos que prestar atención por fines docentes, para aprender, mas no para justificarnos, ¿cierto? Por la ley nadie se va a justificar. Es a través de la gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Entonces, Pablo viene a enfatizar que en Cristo, pues básicamente se encuentra la plenitud de todo. Él es el verdadero significado y completo de la ley. Entonces, las tres santas convocaciones, todas ellas, pero las tres que estábamos viendo ahorita, apuntaron a esa obra del Señor en la tierra. Las tres siguientes faltan por cumplirse. Ahora, habiendo aclarado esto, ¿qué es panes sin levadura? Podemos encontrar el registro bíblico de esto en Éxodo 12, del 15 al 19, y hay otros textos también en el Antiguo Pacto y en el Nuevo, que en breve vamos a observar, pero en el Antiguo, que vienen a darnos a nosotros el registro, la justificación bíblica del por qué tenían ellos que observarlo. En Éxodo 12 vemos que se nos dice en el versículo 15 lo siguiente: 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Vean qué serio. Uno podría preguntarse, sin entender qué es la levadura, pero ¿cuál es el peligro que tiene esta, ¿cierto? Y ya vamos a descubrir qué es. El 17. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. Y luego continúa por aquí el Señor dándoles pues más instrucciones a los israelitas respecto a esto. Ahora bien, entonces, ¿qué es panes sin levadura? Bueno, como ya vimos, es una de las santas convocaciones que ocurre después de Pascua, y que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice que saquen todo lo que tenga levadura en sus casas, ¿cierto? Cualquier cosita, por pequeñita que pudiese tener, tenían que sacarla. Para nosotros, desde una perspectiva, digamos, técnica, ¿qué es la levadura? Bueno, es una bacteria que viene a fermentar la materia. Entonces, los que han hecho pan lo han podido constatar, o los que se han expuesto a algo fermentado, ¿cierto? Se coloca la levadura sobre dicha materia, y esto viene a provocar un proceso químico que hace que se descomponga, y que el que conoce pues va a manejar ese proceso hasta el punto que lo necesite, ¿cierto? Pero el principio activo que viene a provocar la levadura es básicamente la descomposición, la fermentación en ese momento de la materia. Y aquí esto nos comienza a nosotros a abrir los ojos un poco, ¿cierto? La descompone. Entonces ya vamos a ver un poco más adelante con respecto a esto de qué se trata. Ellos debían entonces pues tener una preparación. Pensemos en el primer Pascua y panes sin levadura históricos. Dios los saca de Egipto, fue pues una labor titánica, tenían que salir con sus familias, tras de eso tenían que limpiarse de la levadura, pero después ya ingresaron a la tierra prometida. Ya no estaban en Egipto, pero año tras año Dios de manera sabia les dejó esta enseñanza de una manera recurrente. Ellos tenían que seguirlo haciendo, por una razón muy sencilla. Las personas pues nacen, crecen, se reproducen y mueren, y conforme morían pues no existían librerías, ni bibliotecas, ni bases de datos. La manera en la cual se preservaba el conocimiento para esta población y generaciones era a través de la ley, sí escrita, pero todavía no estaba distribuida de manera abierta, pero sobre todo la ley oral. Ellos la comunicaban a sus hijos. Por eso vemos que en la palabra se nos dice: lo comunicarán y lo harán de generación en generación.
Era una gran responsabilidad. No es como para nosotros hoy que tenemos Biblias digitales, impresas, el internet, cualquier cantidad de cosas. Para ellos era básicamente una labor manual altamente dependiente de su familia y muy importante, ¿cierto? Entonces era algo recurrente, ellos tenían que sacarla y ya en los años siguientes, cuando ellos lo venían a observar, participaba la familia completa. El padre o la madre, por lo general el padre iba con una candela, utilizaban una pluma, recorrían la casa, los rincones y entonces con una cuchara y una candela, para no tocar la levadura, iban recogiéndola de las esquinas, de los muebles, de los enseres, la recopilaban, la sacaban, la quemaban. La candela para poder iluminar en donde se encontraba. Hay personas de un corte místico que vienen a decir que la candela representa la lámpara del Señor y todo eso. La Biblia no nos enseña, alusivo a esto, que la Biblia sea eso. Pero lo comento para que lo tengamos en el radar y también para que aprendamos a pensar y a pesar bíblicamente lo que escuchamos. El principio activo era sacar la levadura. Entonces, después de esto, ¿cómo se cumplió esta santa convocación de panes sin levadura en Jesucristo? Bueno, podemos ver en las Escrituras, quiero leer para ustedes Juan, capítulo 2, del 13 al 16, para que veamos una mención de esto en el Nuevo Testamento muy interesante. Entonces dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, ¿qué estaba pasando acá? Y qué interesante que la palabra de Dios nos venga a hacer la mención de Jesús ingresando en el templo a limpiarlo en el momento en el cual se está celebrando panes sin levadura. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Y a nivel espiritual, ¿qué era lo que estaba aconteciendo también? Bueno, empecemos un poco por entender qué era panes sin levadura nuevamente. Ellos tenían que sacar lo leudado, lo que corrompía, lo que contaminaba, ¿cierto? Entonces, panes sin levadura les enseñó a ellos por muchos años, siglos, a vivir una vida sin pecado. La levadura representa el pecado y ya vamos a justificarlo ahorita en el nuevo pacto para que veamos los textos que nos hablan de esto. La levadura representa el pecado espiritualmente. Nos recuerda lo siguiente con respecto a Jesús, que el poder de la muerte, ¿cierto?, la corrupción física y espiritual no tuvieron ni tendrán efecto en Jesús. Y eso es algo muy maravilloso, porque recordemos, nosotros a veces damos muy por sentado las cosas. Lo que Jesús hizo fue la obra más importante que nadie vaya jamás a hacer. Él vino a cumplir la ley y a darnos a nosotros, la humanidad, la oportunidad de ser salvos. Y lo que a nosotros nos parece hoy gratis, tuvo un precio. No fue gratis, tuvo el precio más alto que nadie pueda pagar. Lo pagó Jesús. Y nosotros hoy podemos optar a través de la fe, es el mecanismo que Dios nos dejó, a los beneficios que esto nos entrega. La forma ha cambiado, ya a nosotros no nos corresponde ir a buscar la levadura, no tenemos que ir a buscar un cordero para matarlo, pero el fondo de las cosas es el mismo, la redención y la limpieza, la purificación que a través de el Señor nosotros podemos obtener. Ya no hacemos estos ritos, pero a través de la fe tenemos el salvoconducto para llegar a los beneficios que Dios nos entrega en la persona de Jesús. Y por eso nosotros tenemos que estar muy agradecidos. Él viene a representar esta santa convocación en el sentido que en Él no existió ni existe ningún tipo de corrupción, ni física, ni moral, ni espiritual, ni de ningún tipo. Nosotros podemos colocar nuestra fe y confianza en Él como Salvador. Amén. Entonces, ¿qué cosas se ven aquí interesantes? Bueno, que Jesús en ese momento en el templo vino a hacer este azote de cuerdas y a limpiar entonces el templo de lo que lo estaba contaminando, ¿cierto? Pareciera como una casualidad, pero no lo es. Entonces vamos a la aplicación de esta santa convocación y veámoslo en dos sentidos. Veámoslo a nivel personal,
pero también veámoslo a nivel congregacional, porque resulta que esta enseñanza tiene esas dos patitas. Por un lado nos enseña a nosotros como personas y por el otro lado a nivel de congregación, que a veces la cultura en la cual nosotros vivimos tan egoísta, tan individualista, no nos enseña a pensar en términos de congregación, de grupo, de familia, pero Dios nos hizo para vivir así. Veámoslo primero entonces y aterricemos sobre el concepto bíblicamente de la levadura. ¿Qué representa la levadura en el pensamiento del Nuevo Testamento? Bueno, ya explicamos que es un hongo, ¿cierto? Una bacteria que tiene la capacidad de descomponer y fermentar la materia. Entonces, la levadura, por esta capacidad que tiene, básicamente en la Escritura Dios la utilizó y nos la enseñó como un principio, como una metáfora para hablarnos a nosotros del pecado. Ahora bien, cuando vemos la levadura en la Biblia, nos encontramos que se le dieron o se usó esta misma idea de diferentes maneras. Por ejemplo, usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento que la levadura se utiliza para hablarnos de las herejías, ¿verdad? Un ejemplo de esto lo vemos en Gálatas 5:7. Dice, ustedes corrían bien, Pablo hablándole a los Gálatas. ¿Quién les impidió el no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que se nos está enseñando que la levadura, en ese caso a los Gálatas como tal, a nivel de una mala doctrina, viene a contaminar un poquito y de ese poquito se expande, ¿sí? Entonces, de aquí que nosotros pues tenemos que prestar atención claramente a lo que escuchamos, de quién escuchamos las cosas, ¿tiene eso un respaldo bíblico o no lo tiene? Porque podría afectar nuestra manera de pensar y a partir de eso las decisiones que también se lleguen a tomar. Otro aspecto interesante de la levadura que viene a representarse en la Escritura, como se utiliza de manera metafórica, es para hablar de la hipocresía. Entonces vemos que Jesús viene a hablar en Lucas 12:1 lo siguiente. Jesús comenzó a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nuevamente la vemos aquí asociada con algo pecaminoso, puntualmente la hipocresía. Ahora, a nivel congregacional, ¿cuál es? Comencemos aquí, la aplicación que esto tiene para nosotros. Bueno, específicamente panes sin levadura representa la corrupción moral que el pecado viene a causar cuando la iglesia no tiene el cuidado con las cosas. Voy a explicar esto. Nosotros como iglesia, como familia cristiana, como comunidad, pues claramente vamos a tener miembros dentro de la iglesia con los cuales interactuamos. Y la iglesia tiene que ser un espacio personal, un lugar donde la gente se integre, donde los conozcamos los unos a los otros. Cuando las personas viven de esa manera en la iglesia y comienzan a servir al Señor, claramente todos tenemos delante de Dios una responsabilidad de caminar de una manera justa. Y sin ser perfectos, poco a poco Dios nos va ayudando a corregir aquellas partes de nosotros, aquellas debilidades, aquellos temas que de pronto nos cuestan. Pero eso es muy diferente a que en la iglesia se tolere dentro de los miembros activos y gente que le sirve al Señor el pecado. Son cosas muy diferentes. Una es el caminar del pueblo de Dios que hace su esfuerzo para poder vencer sobre el pecado y va creciendo poco a poco a través de la operación del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Eso es una cosa. Otra es personas que ya están en la iglesia, están sirviendo al Señor y que deciden abiertamente vivir en pecado. La Biblia le llama a esto levadura y esto no tiene que quedarse simplemente en la esfera personal. Hay que darle un abordaje porque si no puede venir a afectar a toda la congregación o a gran parte de la misma. Entonces veamos esto en la palabra en 1 Corintios 5. Vemos esto. 1 Corintios 5:1 se explica el problema y luego del 6 en adelante se explica lo que hay que hacer. Entonces dice 1 Corintios 5:1, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Entonces vemos que aquí Pablo le habla a los corintios
les expone este caso que estaba aconteciendo ahí, un caso de prácticamente casi incesto dentro de la comunidad de uno de los miembros que estaba en la iglesia. Y el asunto no se había abordado. Entonces, versículos más adelante, Pablo viene a darles a ellos el consejo, reprensión, ¿verdad? Y la advertencia con respecto a esto. Dice el versículo 6 en este mismo capítulo: no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura. Voy a hacer una pausa ahí. Escuchemos el lenguaje que Pablo está utilizando. Perfectamente Pablo pudo haber venido a decir algo como esto: esto que está pasando aquí es pecado, esto no está bien, es importante que se aborde este problema. Pero nótese el lenguaje, no es un accidente que Pablo se refiera a todo esto utilizando el mismo vocabulario que estamos revisando respecto a panes sin levadura. Ya vamos a conectar aquí las ideas. Dice: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Claramente Pablo no les está mandando a hacer una receta aquí, ¿cierto? Lo que les está mandando básicamente aquí a realizar es una observación del problema y a vivir de la forma que el Señor lo quiere. Les dice: ya no vivan como en la vieja levadura, límpiense de ella, es decir, el pecado que hay aquí a lo interno, y ahora celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿a qué es a lo que nos está apuntando aquí la Escritura? Bueno, que se está haciendo una censura por una falta de disciplina que había en los corintios. Y él lo que dice es que esa levadura, es decir, ese pecado en particular que estaba aconteciendo allí, de no tratarse, podría venir entonces a afectar al restante de la congregación. Nos dice: ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y aquí de pronto es bueno hacer una observación, que como pastores y ya como personas que tal vez tienen cierto tiempo de caminar en Cristo han visto. Nosotros hemos sido testigos de grupos, de familias, de iglesias, en los cuales han habido casos de estos, de pecado que se tolera en los altares, que no se corrigen las cosas. Y eso eventualmente termina dañando y lesionando a muchas personas. E inclusive hemos sido testigos de iglesias que se han cerrado por eso. Es muy importante que nosotros como creyentes desarrollemos una conciencia de cuerpo. Y cuando estamos en una iglesia, sin que salga ¿cómo es que se dice esto? Sin que salga el lado fariseo de nosotros, porque no se trata de señalar a nadie. Tengamos misericordia, oremos por la congregación para que entonces podamos todos caminar en santidad. Y si en algún momento usted observa o aprecia que alguien en el cuerpo de Cristo no está caminando de la mejor manera, ore por esa persona, comparta con ese individuo, ayúdele. Puede ser que esa persona necesita ayuda. Lo que no necesita, le voy a decir que es que los apedreemos y que los señalemos. Esto no quiere decir que se vaya a tolerar el pecado, pero que sí tengamos un abordaje en misericordia y en verdad por las personas que vemos en la iglesia, para que entonces podamos cumplir con esto que nos está mandando aquí las Escrituras, de no tolerar el pecado en la iglesia, pero también mostrar el lado que como cristianos, seguidores de Cristo, la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Que es a ser restauradores, de ayudar a las personas. Entonces, Pablo claramente tenía una postura firme contra el pecado de la iglesia y los llama a ellos a que si esta persona no corrige lo que estaba haciendo, inclusive sacarlo, removerlo de la iglesia como tal. ¿Cuántas veces vemos nosotros esto hoy en el pueblo de Cristo? Es como extraño, y tampoco es que tenga que publicarse ni ocurrir, puede hacer que ocurra, pero vemos aquí que es algo que verdaderamente pues la iglesia debe prestarle atención. El pecado dentro de la comunidad, en los miembros activos, no puede pasar por alto. Vimos la aplicación a nivel congregacional. Hablemos de la aplicación a nivel personal que un creyente debe tener de este tema. Bueno, aprendimos el domingo, cuando vimos la Santa Convocación de Pascua, que cada una de ellas tenía una preparación.
Asimismo, esta santa convocación, ellos tenían que sacar la levadura, y nosotros también, a nivel espiritual, debemos preparar nuestras vidas espiritualmente. Debemos limpiarnos. Cuando usted le entregó la vida al Señor, nos dice la palabra que Él hace habitar el Espíritu de Dios en nosotros, el cual nos anhela celosamente y nos lleva en el proceso de santificación. Dice que Él santifica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Debemos santificarnos. ¿Cómo? Es la pregunta. Esto no es autoayuda. Nosotros no nos automejoramos. El que nos limpia es el Señor a través de su palabra y el Espíritu Santo. Esos dos elementos, y la iglesia, el Señor los utiliza para que nosotros podamos crecer. Dios utiliza la iglesia también, hermanos. No debemos pensar de nuevo como piensa esta cultura, de manera individualista, pensando que yo puedo ir solo en la vida. Para eso Dios puso un cuerpo, y cuando el Señor vino a la tierra y se fue, de nuevo dejó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para ayudarnos los unos a los otros. Si usted necesita ayuda, consejo, acérquese a los miembros de la iglesia, acérquese a nosotros, a los líderes. Para eso estamos. Cristo como Cordero nos redime, y nosotros como cristianos somos llamados a eliminar la levadura del pecado de nuestras vidas para no caer nuevamente en él y ser esclavos del mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que esto nos está entregando? Bueno, pues claramente que Jesucristo, como tal, Él cumplió. Él es ese pan que descendió del cielo, sin levadura. Nótese las palabras de Él mismo cuando habla de su ministerio, de su persona. Dice, y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Imagínese usted, continuaron, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es el hambre que usted tiene? ¿Cuál es la sed en su vida hoy? Yo le invito a que usted coma de ese pan del cielo, que es la persona de Jesús. Él no solamente le va a dar redención, Él va a transformar su vida de adentro hacia afuera. Le va a santificar, Él va a sacar la levadura de su vida. Así que estamos terminando este mensaje. Yo quiero invitarle a que en esta noche usted, después de que cerremos esta enseñanza, tome un tiempo, se aparte, busque la presencia del Señor y dígale, Señor, santifícame, saca de mí toda levadura en mi vida. Quita, Dios, todo aquello que hoy te esté estorbando, todo aquello que impida mi crecimiento, pecados conscientes o aún pecados por omisión, pecados inconscientes. Muéstrame, pídele al Espíritu de Dios que le muestre las cosas. David oró en un momento y dijo, Señor, muéstrame mis errores, líbrame de ellos, aún los que me son ocultos. ¿Será que de pronto ahí en los muebles del corazón, en las repisas, en las alacenas de nuestra alma, hay vestigios de levadura que hay que sacar? Claro que sí, todos tenemos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice la Biblia. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La iglesia necesita limpieza, limpieza del pecado, limpieza de la levadura, levaduras viejas, levaduras a veces nuevecitas que quieren venir por ahí y colocarse en las esquinas. La iglesia tiene que aprender a limpiarse en la presencia del Señor, utilizando el arrepentimiento y las herramientas que Dios nos ha entregado. Así que hasta aquí llegamos en esta noche con esta enseñanza. Mis amados hermanos, quiero agradecerles por sumarse en esta noche para escuchar de la palabra del Señor, felicitarlos porque pudieran estar viendo Netflix, viendo Betty la Fea o cualquiera de esas cosas que dan hoy, pero están aquí y la palabra dice que, Dios dice de su palabra que ella no vuelve vacía. Así que les felicito, que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos el jueves para continuar con esta serie de Cristo y los tiempos bíblicos. Que el Señor les bendiga.